La festividad del 2 de noviembre, conocida como el Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos, tiene orígenes tanto prehispánicos como cristianos y se celebra en muchos países, especialmente en el mundo hispano y en México. Origen cristiano. En la tradición cristiana, el Día de los Fieles Difuntos es un momento para recordar y rezar por las almas de los fieles que han fallecido. Su origen se remonta a la Edad Media, cuando surgió la costumbre de ofrecer oraciones y misas por aquellos que habían muerto en estado de gracia pero necesitaban purificación antes de alcanzar el cielo. Fue San Odilon, abad de Cluny en el siglo XI, quien estableció formalmente la festividad para el 2 de noviembre, un día después de la fiesta de Todos los Santos, para dedicarlo específicamente a las almas del purgatorio. La Iglesia Católica estableció este día para recordar a los difuntos y ofrecerles oraciones para ayudar a su purificación y camino hacia Dios. Influencias prehispánicas. En México y otras culturas mesoamericanas existían ya celebraciones similares que honraban a los muertos. En la cultura mexica, por ejemplo, las festividades dedicadas a los muertos eran comunes y se realizaban en diferentes épocas del año. Con la llegada de los españoles, estas tradiciones indígenas se sincretizaron con el Día de los Fieles Difuntos y se adaptaron a la práctica cristiana, resultando en el actual Día de los Muertos en México. Esta festividad se caracteriza por altares, ofrendas y visitas a los cementerios, donde las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos con flores, comida, velas y oraciones. Así, el 2 de noviembre combina elementos cristianos e indígenas y representa una jornada en que la vida y la muerte se encuentran en una celebración de respeto, recuerdo y esperanza en la vida eterna. La celebración del 2 de noviembre como Día de los Fieles Difuntos fue establecida formalmente en el siglo XI por el monje benedictino San Odilon de Cluny, quien era abad de la abadía de Cluny en Francia. No fue directamente un papa quien instituyó esta conmemoración, sino que San Odilon, en el año 998, ordenó a todos los monasterios de la Orden de Cluny ofrecer misas, oraciones y sacrificios por las almas del purgatorio el 2 de noviembre, un día después de la festividad de Todos los Santos. Esta práctica se extendió por toda Europa y fue adoptada oficialmente por la Iglesia Católica. San Odilon de Cluny no enfrentó grandes controversias o enfrentamientos directos al establecer la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre, ya que en su época esta práctica encontró aceptación en la Iglesia y se alineaba con la enseñanza cristiana de la oración por las almas. Sin embargo, fue una iniciativa innovadora que introdujo formalmente la idea de una jornada específica para recordar a todos los difuntos en lugar de solo a los santos canonizados. La decisión de San Odilon se centraba en la compasión por las almas del purgatorio, una creencia que ya estaba presente en la teología cristiana. Su influencia como abad de Cluny fue muy significativa, ya que la abadía benedictina de Cluny era uno de los centros más influyentes de espiritualidad en Europa, y por ello su práctica fue adoptada rápidamente en otros monasterios y diócesis. Más tarde, esta costumbre fue reconocida y oficializada por la Iglesia, sin mayores objeciones. En siglos posteriores, especialmente con la Reforma Protestante en el siglo XVI, la doctrina del purgatorio y la costumbre de rezar por los difuntos sí fueron cuestionadas. Los líderes protestantes, como Martín Lutero, rechazaron la existencia del purgatorio y la eficacia de las oraciones por las almas de los fallecidos, lo que generó un debate sobre la tradición del Día de los Difuntos. A pesar de ello, esta celebración se mantuvo en la Iglesia Católica y en las iglesias orientales. Sí, la celebración del Día de los Fieles Difuntos y, en particular, su versión cultural como el Día de los Muertos en países como México, ha generado algunas controversias y debates en diferentes contextos, que incluyen 1. Sincretismo religioso. Una de las controversias principales es el sincretismo entre las tradiciones prehispánicas y las prácticas cristianas. La Iglesia Católica, especialmente en los primeros tiempos de la evangelización en América, veía con recelo las costumbres indígenas relacionadas con la muerte, ya que incluían elementos que podían considerarse paganos,
como la adoración de figuras de dioses o rituales que no encajaban con la doctrina católica. Con el tiempo, se permitió y aceptó esta mezcla cultural en la forma de altares y ofrendas, aunque para algunos sectores eclesiásticos el Día de los Muertos sigue siendo problemático por sus raíces indígenas. 2. Comercialización y pérdida de sentido religioso. Otro punto de controversia es la comercialización de la festividad. En lugares como México, el Día de los Muertos ha sido adaptado para el turismo y convertido en un evento colorido y cultural, a veces alejándose de sus significados religiosos originales de recuerdo y oración por las almas. Esto ha causado preocupaciones entre algunas personas, que sienten que la celebración pierde su sentido espiritual y se vuelve una atracción turística o una moda. 3. Confusión con Halloween. En algunos lugares, especialmente en América Latina, hay confusión entre el Día de los Muertos y Halloween, que se celebra el 31 de octubre. Halloween tiene raíces celtas y es una festividad distinta que, en su versión moderna, se enfoca en disfraces, dulces y aspectos de terror. Algunos grupos religiosos critican que Halloween se mezcle con las celebraciones del Día de los Difuntos, ya que puede desviar el enfoque de la oración y el recuerdo por los fallecidos hacia algo más secular o incluso supersticioso. 4. Interpretaciones diversas sobre la vida y la muerte. Para ciertos sectores religiosos, especialmente algunos protestantes y evangélicos, la idea de comunión con los muertos o la colocación de ofrendas puede percibirse como incompatible con su fe. Estos grupos critican el Día de los Muertos porque interpretan que algunas prácticas podrían implicar comunicación o veneración de los muertos, algo que consideran contrario a sus enseñanzas. 5. Tensiones entre tradiciones locales y la globalización. En los últimos años, la celebración ha ganado visibilidad internacional, en parte gracias a películas como Coco de Disney. Para algunos, esta popularidad ayuda a promover la cultura mexicana y sus tradiciones, mientras que otros critican que se pierda el sentido original y se transforme en una caricatura de una celebración profundamente espiritual. En conclusión, el Día de los Fieles Difuntos y el Día de los Muertos siguen siendo ricas tradiciones, pero en el contexto de la globalización, el sincretismo y el mercado generan discusiones sobre su significado, sus límites y su autenticidad. Pidamos a Dios por el eterno descanso y la gloria eterna de nuestros familiares. San Odilon, ruega por nuestros difuntos. Santo Domingo, ruega por nuestros difuntos. Santa María de Guadalupe, ruega por nuestros difuntos. Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nuestros difuntos.